No os vais a creer lo que se me ha ocurrido hacer con algodón de desmaquillar, que es muy económico y vamos a hacer una verdadera preciosidad. He elegido este algodón porque cuando lo partes en uno de los lados tiene una trama de hilos que me va a ir perfecto. He cogido 6 cacharritos y voy a poner un poco de agua en cada uno de ellos. Voy a poner la misma cantidad de cola blanca que la cantidad de agua que he puesto en cada uno de los cacharros. Y es muy importante que utilicemos una cola blanca de carpintero y que sea de buena calidad para que el resultado del trabajo sea maravilloso. Voy a poner un poco de pintura acrílica de decorar en cada uno de los cacharritos para teñir esta mezcla de agua y cola. Mezclamos muy bien para que se integre perfectamente el agua, la cola y la pintura. Y ahora vamos a introducir en cada uno de los cacharros un poco de algodón. Vamos a poner no demasiada cantidad porque necesitamos que el algodón se impregne totalmente de esta mezcla. Una vez hemos puesto el algodón en ellos, vamos a introducir el algodón dentro de la mezcla para que quede totalmente saturado. Ya tengo la mezcla hecha y ahora necesito una base plana, por ejemplo una madera, un poco de film transparente y cinta de carrocero o de pintor para dejar el film completamente liso. Voy a utilizar papel de cocina, rollo de papel de cocina normal y corriente. Voy a separar las capas y solo voy a utilizar una de las capas para poner debajo de lo que voy a hacer para que me ayude a construir una trama firme y que tenga mucho cuerpo. Una vez tengo el papel, utilizo esta mezcla que he hecho, pero antes tenemos que escurrirla muy bien para quitar todo el exceso de producto, ya que el algodón se ha teñido por completo. Vamos a dejar el algodón sin nada de exceso de esta mezcla. Cuanta más cantidad de humedad quede en el algodón, más tiempo va a tardar en secarse. Solamente necesitamos que se tiña y que se empape, se impregne de esa mezcla que hemos hecho. Una vez hemos escurrido todo el excedente del líquido, vamos a intentar estirar lo máximo posible el algodón, pero sin deshacerlo. Cuando lo tenemos totalmente estirado, lo vamos a ir colocando sobre el papel absorbente. La cola también va a impregnar el papel que hay abajo y es lo que os decía antes, nos va a ayudar a crear una trama muy fuerte para hacer una cosa preciosa. Vamos a ir colocando los diferentes colores sobre el papel absorbente, pero todos ellos tienen que tocarse porque cuando la cola se seque va a hacer que todo sea una misma pieza. Voy a ir primero colocando los colores y me reservo algún trozo de algodón para después, como estáis viendo, ponerlo en la superficie del color contrario, de otro de los colores. Y así voy a ir haciendo una mezcla, pero que no se van a ver los colores por separado, sino que va a ir haciendo como una mezcla de color súper interesante que después ya veréis el resultado es fantástico. Como veis ahora estoy utilizando un poquito de rosa y voy cogiendo hebras de algodón y las voy colocando al azar sobre los otros colores. Después lo voy a hacer con otro color, con el lila o con el rosa más subido hasta conseguir que todos los colores queden integrados uno con otro. Para darle más firmeza a la composición y asegurarme que va a quedar perfecto,
tengo una mezcla de cola blanca y agua que reparto por toda la superficie con ayuda de un pincel. Cuando lo tengo así, necesito que toda esa trama quede lisa porque queda como con muchos bultos y es difícil hacerlo con los dedos. Así que voy a poner un trozo de film transparente sobre toda esa trama que he creado y con la ayuda de un rodillo de madera lo voy a aplanar para que no me queden bultos demasiado gruesos, porque cuando lo hagáis ya veréis que hay trozos donde el algodón queda demasiado grueso. Y haciendo esto vamos a conseguir que quede una capa. No queda demasiado fina, pero lo suficiente para después poder manipularla. Una vez he aplanado toda la composición, quito el film transparente de la parte superior y al quitarlo queda como demasiado plano y quiero que se vea la textura del algodón. Así que con la ayuda del dedo voy levantando el algodón hacia arriba para que cree este efecto tan bonito que estáis viendo y no se vea totalmente liso. Voy a hacer lo mismo con este color que con los verdes, porque necesito los dos tonos, unos en rosas y lilas y otros en verde. Una vez lo tengo así, lo voy a dejar secar por completo por la parte superior, pero en la parte de abajo, como tiene el film transparente y es plástico, no deja que se seque bien. Así que lo que hago es cortar la cinta de pintor o cinta de carrocero que he puesto por los contornos y le voy a quitar el plástico que tiene por la parte de abajo. Cuando quito el plástico siento que la parte superior está seca, pero sin embargo por abajo está totalmente húmedo. Me voy a ayudar con una pistola de calor para quitarle la humedad y si hace falta lo ponemos al sol para que se seque del todo, porque tenemos que conseguir que quede totalmente seco para después poderlo manipular. Voy a hacer lo mismo con el trozo que he hecho en color verde. A las 24 horas está totalmente seco y empiezo a trabajar con la estructura. Podemos hacer dos tipos de cosas. Primero, vamos a hacer algo sencillo, cortar la forma de unas hojas o cortar las formas de unos pétalos de flor, pero eso no es lo más interesante, aunque también podemos utilizarlo de esta manera, por eso os lo enseño, porque es una forma muy bonita de poder hacer unas flores. Podemos darle forma, podemos manipularlo, está duro, está rígido, pero nos da cierto juego para poderlo manipular y poder hacer una composición. Pero lo que me gusta es esto, es poderlo rasgar, poderlo romper, porque vamos a conseguir que las fibras del algodón salgan y quede una textura maravillosa para poder hacer una composición floral. Queda espectacular. Fijaros cómo se abre y esos hilos que tenía el algodón van saliendo y van quedando sueltos por aquí y por allá y vamos a conseguir pues eso, una estructura súper bonita, una textura maravillosa para poder hacer un montón de trabajos, porque vamos a poderlo aplicar en infinidad de proyectos. Cuando lo rasgamos de esta manera, primero tenemos que hacer un pequeñito corte con la tijera y a partir de ahí tirar para poderlo abrir, porque hay zonas que están muy duras porque el algodón ha quedado muy prensado y cuesta romperlo, pero una vez lo hemos conseguido, fijaros qué texturas tan interesantes que nos salen. Podemos hacerlo en un montón de colores, fijaros, en naranja queda también súper bonito. Y ahora, ¿qué voy a hacer con estos trozos tan divertidos? Pues voy a montar unas flores y os voy a dar 3 ideas muy sencillas para que veáis las cosas tan bonitas que podemos hacer. Voy a coger trozos al azar, los trozos que me gustan, para montar pequeñas florecitas. Voy a utilizar la pistola de silicona caliente para cerrarlo por la parte de abajo. Para esta primera idea he hecho unas cuantas florecitas en rosa y en lila y por ejemplo estas chiquititas en color lila las estoy pegando sobre un trozo de este tapiz espectacular que he hecho, es como una especie de tapiz
en color verde y queda, como veis, la combinación del lila con el verde me encanta. He hecho dos exactamente iguales. También he hecho unas pequeñas florecitas en rosa y le pongo algún trozo en color verde que simula una hoja y quedan súper bonitos. Otra opción, como os he dicho antes, es recortar, si nos cuesta mucho rasgarlo, y darle forma a los trocitos para hacer hojas o pétalos. El resultado, como veis, es súper bonito y muy original. Voy a hacer flores de estas y también voy a utilizar las que he cortado antes directamente con la tijera para hacer una composición que voy a utilizar pues las dos ideas, los trozos que están rasgados y los trozos que he cortado con las tijeras. Incluso podemos alternar unos trozos rasgados con algunos cortados. Lo pongamos como lo pongamos, queda súper bonito. Mirad qué idea tan bonita. Un trozo de cartón. Utilizo un poquito de tela de saco y lo forro. Cuando lo tengo forrado voy a pegar las piezas que he hecho sobre este pequeño trocito de cartón para hacer un motivo decorativo para colgar en una puerta, en un cajón, en un pomo de un cajón, donde nos apetezca. Voy a ir mezclando las diferentes composiciones que he hecho hasta conseguir una composición más grande y súper interesante. Como estáis viendo, queda precioso. Es que tiene un aspecto entre natural y, no sé, es tan original y tan bonito. Y como se trata de hacer como una cosa como muy natural, con tela de saco, he utilizado algodón y tiene este aspecto de las flores como tan espontáneas, que he decidido utilizar perlas naturales para acabar de hacer la decoración, que las voy a pegar también con silicona caliente y si en su día las quiero quitar, las voy a poder despegar sin problema. Cuando acabo la composición he hecho también unas flores pequeñitas que voy añadiendo por alguno de los recovecos. En la parte de atrás le doy 2 puntos de silicona y le pongo un trozo de cuerda y como siempre me encanta rematar los trabajos muy bien terminados, atrás le voy a poner un trocito de goma eva para que no se vea el cartón. Y le falta un pequeño detalle, para que compense la cuerda que tiene arriba, le pongo abajo 3 tramas de cuerda pegadas juntas y pegadas con silicona caliente. Precioso, fácil y un resultado, como estáis viendo, espectacular. Pero ya veréis esta idea que os voy a dar ahora. Vamos a utilizar una tapa de un bote de conserva normal y corriente y voy a utilizar uno de los trozos pero más grande. Lo pego con silicona y voy a pintar la tapa por la parte de abajo para que no se vea de otro color. Una vez la tengo pintada, he hecho otra vez unas cuantas flores con unas cuantas hojas y las pego sobre esta estructura con un poquito de silicona caliente. Como veis queda preciosísimo. Le pongo un vasito de cristal y una vela y me echo un candelabro en un momento que queda pero tan lindo, es súper bonito. Y ahora os voy a decir cómo tenemos que montar una flor para poner, por ejemplo, dentro de un jarrón o donde más nos guste. Voy a utilizar un aluminio verde y en el aluminio verde, en la parte superior, le hago una pequeña anilla para que el aluminio no se salga de su sitio. Y voy montando una flor utilizando diferentes trozos y poniéndolos uno sobre otro. Con 3 o 4 trozos vamos a hacer una flor, aunque nunca nos van a quedar 2 flores iguales porque cada trozo es diferente al otro. Vamos a utilizar cinta de floristería para unir la flor al aluminio y el resultado es precioso. También he hecho una, pero solo con una hojita, y las voy a utilizar para decorar esta botella que tengo en uno de mis tutoriales y me encanta. ¿Qué os ha parecido lo que podemos hacer solo con algodón? Aquí es una idea fantástica. Los 3 trabajos quedan preciosos, originales y muy elegantes. Espero que os haya gustado mucho este tutorial. Si es así, recuerda regalarme tu like. Un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.